ustedes. En los chats, tanto del Facebook como de la sala Zoom, se va a compartir un link de asistencia. Agradecería, por favor, llenarlo en el transcurso de la charla mientras van escuchando para poder tomar en cuenta la asistencia y la participación de todos ustedes el día de hoy. Bien, entonces doy pase en este momento a la magíster Dina Guaro Capcha, que es especialista de nivel primario y responsable de tutoría en la UGEL 06. Adelante, Dina. Gracias, Erika. Muy buenas noches a todos y todas los maestros que nos están acompañando. Y sí, pues es importante dar algunos alcances muy precisos para lo que es la TOE en las instituciones educativas para el presente año, no hecho que está sustentado en normas que ya vienen del 2016. ¿Está bien? Vamos a iniciar. Por favor, Erika, vas pasando las diapositivas cuando te indique. ¿Está bien? Ya, iniciamos. ¿Qué es la TOE? Muy bien. Tutoría y orientación del educando. ¿Qué es? Ya sabemos ya que de acuerdo al artículo 39, la tutoría y orientación educativa es ese proceso de acompañamiento a nuestros estudiantes en el aspecto socioafectivo y cognitivo. Esto está presente dentro de nuestro currículo. Asimismo, está inmerso también en nuestros programas y deviene de las líneas de acción que es la formativa, la promocional y la preventiva. Ello en concordancia al Decreto Supremo 007-2021 del Ministerio de Educación. Entonces, tutoría es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo a cada uno de nuestros estudiantes, tanto de nivel inicial, primaria y secundaria. Adelante, Erika. Y como todo lo que se implementa dentro del Ministerio de Educación, esto está normado por resoluciones ministeriales, viceministeriales que respaldan ello. Y como les decía, desde el 2016 ya tenemos en cuenta sobre que se debe hacer injerencia sobre la tutoría y orientación del educando. ¿De dónde? Desde el currículo nacional. Asimismo, esto también está inmerso en cada uno de los programas curriculares de los 3 niveles. En 2018 ya se aprueban los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar y la prevención de la atención contra la violencia, tanto en niños, niñas y adolescentes. Pero la que más injerencia y hasta la actualidad está vigente es la resolución viceministerial del 2012, perdón, de 212 del 2020. Esta aprueba los lineamientos de tutoría y orientación educativa para la educación básica. Asimismo, la 274 del 2020 complementa dando a conocer los protocolos para la atención de la violencia contra niños y niñas y adolescentes, es decir, ya cuando se da el hecho. El 2021 contamos con la 169 que nos da los lineamientos de educación sexual integral, algo que también complementa la TOE. La resolución ministerial de 189 también del 2021 nos dan a conocer las disposiciones para los diferentes comités que forman parte de la gestión escolar. Y aquí tomamos en cuenta directamente para el comité de gestión escolar
en tanto en la educación básica. El 2023 tenemos la 587, es la que norma la prestación del servicio educativo en cada una de las instituciones y programas para este 2024. Y también contamos con la resolución viceministerial 148 del mismo año, 2023, para los procedimientos de la elaboración y aprobación de cuadros de horas en cada uno de los niveles. Entonces, sí o sí, debemos estar en todo momento recordando esta resolución viceministerial número 212, la del 2020, que aún sigue vigente para mm, conocer o recordar los lineamientos de tutoría y orientación educativa en la educación básica. Continuamos. ¿Qué es el Plan TOESE? El Plan TOESE es ese plan que se implementa a nivel de institución educativa. Esto permite que el Comité de Gestión del Bienestar responda a través de una organización, de una planificación, las necesidades, los intereses y las expectativas de nuestros estudiantes de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la problemática que afectan el logro de aprendizajes y a su vez el desarrollo integral. Este plan TOESE sí o sí debe estar inmerso dentro del plan anual de trabajo de la institución. Recordemos que en el nivel inicial las actividades se incorporan directamente en el plan anual de trabajo. En el nivel primario y secundario debe tener exclusivamente su plan TOESE. Para la elaboración de este plan TOESE se debe trabajar en forma consensuada, involucrando a todos los actores de la comunidad educativa. No es un trabajo solo del Comité de Gestión de Bienestar. Deben estar involucrados padres, docentes, representantes de estudiantes y es más, aliados estratégicos, así como también, si se pudiese citar a ex estudiantes del plantel. A mayor cantidad de cabecitas, pensamos mucho mejor, ¿no? Continúa, Erika. ¿Para qué será importante el plan TOESE? Cuando nosotros buscamos el logro de competencias de cada uno de nuestros pequeños o nuestros adolescentes, ya sea desde el nivel inicial, primaria y secundaria, siempre nos fijamos el logro de competencias, pero esto va a estar sujeto a conocer las necesidades, los intereses, las expectativas y las situaciones problemáticas que los aquejan a diario o que son parte o forman eh, parte en sí de sus características. Entonces, al igual el plan TOESE no tiene que estar aislado de ello, tiene que atender las necesidades de nuestros estudiantes, cuál es su contexto, cuál es su realidad. No todos nuestros estudiantes son heterogéneos, cada uno tiene sus propios intereses. Las expectativas también son distintas, múltiples. Y, y más aún, las situaciones problemáticas que viven cada uno de ellos son diferentes. No podríamos decir que tenemos en un aula un grupo heterogéneo, más aún en una institución educativa. Es muy complicado que se tenga similitudes en cada uno de nuestros estudiantes. La homogeneidad no existe en diversos aspectos, ya sea partiendo de su realidad, ya sea partiendo de sus propias características, ya sea partiendo del género eh, a la cual cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes pertenece.
Y todo ello va a ir para mejorar lo que es el bienestar socioemocional y sobre todo logros de aprendizajes de calidad y para toda la vida en cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, sí o sí, para implementar un plan TOS debemos tener el diagnóstico, tanto necesidades, intereses, expectativas y las situaciones problemáticas van a estar inmersas dentro de ese diagnóstico. Avanzamos. ¿Qué acciones previas debemos desarrollar para elaborar el plan TOS? Como ya les venía recordando, este plan TOS es aquel que se implementa a nivel de institución educativa. Y en primer lugar, tendríamos que revisar los documentos normativos, como por ejemplo la 212 del 2020, la que nos rige hasta el día de hoy. Ya, así también debemos tomar en cuenta la que es sobre educación sexual integral y también los protocolos de atención en caso de que la violencia ya se diese. Para ello también es necesario revisar el diagnóstico de la institución educativa. En muchas de las instituciones a la fecha se está aplicando lo que es el kit de habilidades socioemocionales. Y eso es algo muy fundamental porque la data que obtenemos de ello es muy enriquecedor para nosotros establecer cuáles son nuestras necesidades para ser atendidas eh, por el plan que vamos a elaborar. Asimismo, podemos eh, como obtener ciertos datos de nuestros estudiantes relacionados a qué fortalezas tienen, cuáles son sus debilidades y cuáles son las amenazas que las aquejan. Estos tienen que ser también abordados partiendo de la gestión escolar del directivo y toda la comunidad educativa para establecer qué es lo que deseamos mejorar. Adelante, Erika. Ya hemos hablado de lo que concierne a lo que es el plan TOS. Eso competía a toda la institución educativa. Ahora tenemos enfrente lo que es el plan tutorial de aula. Es el que implementa cada uno de los docentes en cada aula en el nivel primario. A su vez, en el nivel secundario son los tutores de aula que implementan. Y en el nivel inicial, como ya les mencionaba, ya forma parte del plan anual de trabajo, entonces está inmerso en el desarrollo de las sesiones eh, que se llevan a cabo con los pequeños de nivel inicial. El plan tutorial de aula es un documento también que nos facilita la planificación de las actividades que debemos tener en cuenta en base a qué, en base a nuestro diagnóstico. Vamos nuevamente a tomar en cuenta cuáles son las necesidades, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, las características, las expectativas de cada uno de nuestros estudiantes para ser desarrollados en cuanto en esa hora de tarea para siempre tener en cuenta y no perder de vista acompañarlos en el aspecto socioafectivo y cognitivo. Como les decía desde un principio, los responsables de su elaboración en la educación primaria es el docente de aula, mientras que en el nivel secundario es el docente tutor designado, ¿no? A veces los chicos de secundaria solicitan quiénes van a ser sus tutores. Ya es que ya se ha dado ¿cómo le digo? Algo de afinidad con el docente y es por eso que ellos mismos solicitan o a veces es designado por el director. Y en el nivel inicial, todas las acciones ya están inmersas dentro
del Plan Anual de Trabajo, y es por eso que se va realizando por por la docente de aula en cada una de las sesiones que se llevan a cabo en las aulas de nivel inicial. Adelante, Erika. Ya se está compartiendo a través de las promotoras de convivencia o PREVI, asimismo de las psicólogas de prevención de la violencia y promoción del bienestar, y finalmente de las promotoras de TOE, una estructura del plan TOES. Lo que deseamos es que el plan sea algo práctico, algo manejable, que no sea ampuloso, que no tenga demasiadas hojas y que sea de dominio de todos los integrantes de la comunidad educativa. Y es por eso que se les ha enviado una estructura en Word, el cual contiene, en principio, los datos generales, el propósito, la organización de las actividades, el cronograma de las actividades a llevarse a cabo, los recursos y materiales que se van a tomar en cuenta para el desarrollo de las actividades y finalmente la evaluación. Cuánto se ha avanzado, cuánto se ha logrado con todas las actividades estipuladas. Entonces, es algo muy sencillo, no requerimos demasiada demasiados contenidos que no favorecen a la practicidad de este documento. Y ello pues está tomando en cuenta estas actividades, deben tomar en cuenta lo que son las líneas de gestión de la convivencia escolar, que son la promoción, la prevención, la atención de mm, situaciones de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Así también no nos debemos descuidar de tomar en cuenta las líneas de acción de tutoría, que es la formativa, la preventiva y la promocional. Entonces, no nos olvidemos que para la elaboración del plan tutorial de aula tenemos 3 pasos. El primero tiene que ser nuestro diagnóstico. Nuevamente voy a incidir, tenemos que saber cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas, los intereses, las fortalezas, el contexto de cada uno de nuestros estudiantes del grupo que está a cargo nuestro, para que en base a ello pasemos al paso 2, donde sistematizamos y priorizamos las necesidades que deseamos abordar dentro de este plan. Finalmente, en el paso 3, establecemos las actividades que van a ayudar a atender a todas las necesidades que se ha priorizado para el beneficio de cada uno de nuestros estudiantes. Hay algo que siempre he dicho, aquellos niños que son felices son niños que aprenden rápidamente. Sé que la tarea que ustedes como directivos es muy denodada, demanda de mucho esfuerzo, pero les solicito, por favor, apreciados directivos, que no se desanime. Sabemos que el contexto de Lima es muy diferente a otras realidades. Vemos que las situaciones a veces nos rebasan, pero debemos trabajar de la mano con nuestro comité de gestión del bienestar, así también eh, con todos los docentes, los padres, aliados estratégicos que se sumen para el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Le cedo el espacio a Erika. Muchas gracias, Dina, por el pase.
Y bueno, en esta primera parte muy bien hemos analizado esta situación que también es a veces un poco confusa para los docentes, que cómo es que planteo mi trabajo anual, cómo es que voy a trabajar con mis estudiantes, ¿no? Entonces, cuán importante es saber que hay una estructura para poder realizarlo. Y bien, entonces en esta segunda parte vamos a hablar un poco sobre la importancia de la tutoría en la prevención de la violencia sexual. Quienes habla es coordinadora del programa de prevención de violencia y promoción del bienestar de la UGEL 06, de la cual venimos implementando en instituciones educativas focalizadas, 20 en total, un programa de prevención de violencia sexual. Y nos hemos visto por conveniente que es interesante y es importante que todos los docentes tengan conocimiento un poco de qué acciones deben realizar para prevenir este tipo de violencia, este tipo de acciones de los cuales nuestros estudiantes, tanto de nivel inicial, primario y secundario, son sujetos de situación de riesgo. Entonces, pero primero, como siempre y como bien debemos saber, todo nace de un marco normativo. Nosotros trabajamos básicamente con estas leyes. La 3403 es aquella ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes, que fue creado el 29 de noviembre del 2015. A su vez, también trabajamos con la 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que también fue creada en el 2015, pero el 22 de noviembre. Esta ley sabemos que no, es la mayormente conocida como Ley de la Mujer. Y la primera, la 3403, también tiene que ver con esto de la ley que tiene que trata de erradicar este castigo hacia los niños, niñas y adolescentes. Y también trabajamos con, como bien lo dijo Dina, con el Decreto Supremo 004, que si bien es cierto, lo conocemos como el Decreto Supremo que tiene que ver con los protocolos de prevención de violencia, pero en líneas generales nos brinda todos los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En este decreto supremo se puede visualizar ampliamente todas las estrategias que nos brinda el Ministerio para poder realizar acciones de prevención, detención, prevención y promoción institucional. Y también nos basamos un poquito, vamos a analizar profundamente, no profundamente, sino vamos a rescatar algunos puntos de estas normas de las cuales le he hablado y que es importante considerar. Por ejemplo, en la ley 30403 tenemos un artículo muy importante que es el artículo 3A, el que habla del derecho al buen trato, donde los niños y niñas y adolescentes, sin excepción ninguna, tienen derecho al buen trato, que implica qué cosa? Recibir cuidados, afecto, protección, socialización y educación no violentas. Eso indica la ley. En un ambiente que sea armonioso, que sea solidario y afectivo, en el que se le brinde protección integral. ¿Y quiénes brindan esta protección? Pues indica la ley, los padres, los tutores, los responsables o representantes legales, así como sus educadores, autoridades administrativas, tanto privadas como públicas, o cualquier otra persona. Es decir, cualquier persona adulta que pueda estar con un niño y tenga conocimiento que este niño no recibe un buen trato, tiene que sujetarse a la ley y protegerlo y darle afecto y darle cuidado, todo por su bienestar integral. Y es una cuestión de índole social que muy pocos conocen, pero que la ley los ampara. Y de la misma manera, la ley 30364 nos habla directamente a los funcionarios públicos que estamos inmersos y nos involucramos diariamente con estudiantes. Y este es un tema que a veces mucho genera controversia para poder realizar las acciones de denuncia o comunicar o informar lo que los niños nos dicen. Pero tenemos un artículo en la 3364, que es el artículo 15, que habla netamente de la denuncia y donde indica que los profesionales tanto de la salud como de la educación deben denunciar. Aquí es muy clara la ley. La ley no dice pueden, podrían, dice deben denunciar cuando se tiene conocimiento de los casos de violencia tanto contra la mujer como cualquier integrante del grupo familiar, sobre todo los niños, niñas y adolescentes
que conozcan y que se enteren en su desempeño, en el desempeño de su actividad. O sea, que si un alumno, un estudiante viene y me cuenta, yo me entero a través de él, de una situación de violencia por la cual está atravesando, la ley 3364 me dice que yo como docente, yo como directivo, yo como especialista, yo como ser humano y ciudadano, debo denunciar, ¿no? Pero en este caso hablamos de tanto de la salud, por ejemplo, si es una posta médica donde pueden ver de que un niño tiene, viene golpeado, también tiene la obligación de denunciar. Para interponer una denuncia no es exigible presentar resultados de exámenes que sean físicos, psicológicos o pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de la violencia. Eso indica la ley 30862. Basta con lo que el estudiante, el menor, nos diga de que ha sido violentado, que está pasando una situación que no le hace sentir bien, es sujeto de denunciar. Claro que hay una delgada línea entre lo que se debe denunciar y no, porque las personas tienen miedo a que sean denunciados o demandados. Entonces, bajo esta ley 3364, con el artículo 15, nosotros tanto en el sector educativo como el personal de salud estamos amparados. Estamos amparados porque es nuestra obligación. Y si a un estudiante le pasara algo, Dios no quiera, esta ley también nos hace eh, cuestionan de nuestra función como funcionarios públicos. Es decir, si a un estudiante le pasa una situación de la cual nosotros tuvimos conocimiento y no informamos, podríamos ser procesados por esta ley también y este artículo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este aspecto. En el Decreto Supremo 004-2018 nos habla también claramente que la vida libre de violencia es un derecho humano. Si bien es cierto, hablamos de los derechos de la educación, del respeto, de la dignidad, también la vida libre de violencia es considerada un derecho y una ventana de oportunidad para el ejercicio de otros derechos, porque esto propicia a que vivan en armonía y se establezca y se pueda realizar acciones positivas en la comunidad. Toda persona durante el ciclo de su vida, durante todo el ciclo de su vida, merece ser valorada integralmente y vivir libre de todo discurso o práctica que le cause daño físico, psicológico o sexual, a fin de que logre las mejores condiciones que le haga sentir bien y que le permita el libre desarrollo de su personalidad. Entonces vemos de que aquí este decreto supremo está enmarcado en esto, en que todos debemos ser criados y formados y fortalecidos en un ambiente libre de violencia. La violencia en el ámbito público o privado no es natural ni necesaria, por lo que es prioritario que debamos contribuir desde los entornos educativos, desde las instancias de la justicia y de todo ámbito a la transformación de qué? De creencias, de imaginarios y de actitudes que toleran y la legitiman. ¿Qué significa esto? Nosotros venimos de una cultura donde naturalizamos la violencia. Entonces, este decreto supremo y en esta parte nos indica de que debemos erradicar esos pensamientos y esos mitos de que las conductas deben ser reducidas a través del castigo, a través de llamadas de atención, pero que es humillantes. Entonces, debemos tratar de involucrar al estudiante alejado de ese tipo de conductas y de tipo de, de humillaciones que pueda ser sujeto. También manejamos y trabajamos con una actualización que también la menciono porque es importante considerar, que es la resolución ministerial número 274-2020 del MINEDO, que esta sí básicamente habla sobre la actualización de los protocolos de atención, que es el anexo 3 del Decreto Supremo 004. Esta resolución fue creada luego de haber nosotros atravesado por una etapa de pandemia en la cual había muchos casos de que no se podían cerrar. Entonces, hay muchas, eh, no muchas, hay algunas observaciones que se tuvieron y se tomaron en cuenta y básicamente las desgloso en este cuadro. En el Decreto Supremo 004 del 2018, por ejemplo, no se indicaban las señales de alerta, pero en la Resolución Ministerial 274 ya se precisan estas señales de alerta. Luego también estaban los plazos que se podían, en los cuales se tenía la oportunidad de realizar las acciones correspondientes, pero en el 274 ya se habla de días calendarios exactos. Luego en la 004 no se hablaba de la atención a la población,
situación que cambia con la resolución ministerial 274, donde ya sí se indica de que se debe orientar según la lengua nativa. Eso se da. Habían denunciantes, padres de familia, por ejemplo, que hablaban quechua y se dirigían al director, el director hablaba castellano y le exigía al padre de familia que hable en castellano y los padres no denunciaban las situaciones. Entonces, este decreto supremo obliga al directivo a realizar, a aceptar las denuncias a través de la lengua nativa. Luego en el decreto supremo 004 se habla de actas, todo se realiza, todas las reuniones se realizan con actas, pero en la RM 274 se hablan de declaraciones juradas, porque esta misma condición que hubo de aislamiento, habían situaciones en las cuales no se podían reunir los padres de familia con los directivos y los directivos se comunicaban a través vía telefónica, vía Zoom, ¿no? Vía online y ellos realizaban un acta, perdón, realizaban una declaración jurada para dar fe de que se había realizado esa reunión y sobre todo para poder cerrar los casos en la plataforma CICB y también cerrar el caso atendido. Luego, en el decreto supremo 004 se habla de articulación y en la 274 ya se habla directamente de las líneas de los aliados estratégicos y se designan tareas específicas para la atención de los casos del CEN y el centro de salud y es mencionado de manera directa. En 004 decía de que solamente se derivaba, pero ya en las 274 se indica quiénes son los áreas estratégicos que deben intervenir. En la 004, como parte de las funciones de los directores, se designaba orientar. Se decía el director orienta al padre de familia a realizar la denuncia respectiva. En cambio, en la 274 ya se habla directamente de que hay una responsabilidad de denunciar y luego realizar un monitoreo de esta denuncia para ver cómo va, incluso de las derivaciones correspondientes. En la 004 también habla de los responsables de convivencia que derivaban sin hacerse responsables del seguimiento. Simplemente ellos elevaban, así se ven las acciones. Pero ya aquí en la 274 se habla de un compromiso directo tanto del director como el responsable en cuanto a la derivación, que es importante no dejarlo de lado. Y finalmente en la 004 el informe se cerraba todo el caso a través del informe del director, pero en cuanto al protocolo número 6, que tiene que ver con la violencia ejercida por una persona ajena a la institución educativa. En cambio, el 274, en el protocolo número 6, se cerraba a través de la emisión del informe del CEN. Eso es lo que indica la resolución ministerial. Entonces, en líneas generales, el decreto supremo 004, que es la base de la atención y lo usamos como un insumo para la atención de la violencia, en general nos habla de tres líneas de acción, que es la promoción de la convivencia escolar, la prevención de la violencia y la atención de la violencia, que son los tres ejes importantes que toda institución educativa debe tomar en cuenta. Y para tener una referencia general de qué corresponde cada lineamiento, o cada línea de acción, aquí vemos un cuadro donde podemos ver de que la promoción es un aspecto universal, abarca toda la institución educativa en general y vemos ahí qué acciones podemos realizar de manera promocional. En el lado de la prevención ya es más selectiva, más específica, es a un grupo directo del cual se realizan acciones para evitar situaciones, para poder minimizar posibles situaciones de riesgo. En cambio, la específica, que es la atención, ya es directamente a la situación problemática que sucedió y es donde ya se aplican los protocolos de atención y las derivaciones correspondientes. Los ejes que manejamos en la convivencia escolar son 4 ejes básicos, que son la democracia, la participación, la inclusión y la interculturalidad. La democracia tiene que ver con reconocer los derechos reconocer y defender los derechos humanos de toda la comunidad educativa, adoptando con ello enfoques de derecho a nivel pedagógico institucional, promoviendo con esto el diálogo y la negociación, la comunicación y la búsqueda continua del consenso. Eso quiere decir de que el padre de familia, el docente, todos estamos involucrados de manera consensual para poder minimizar y reducir los hechos de violencia. Igualmente, de la misma manera, la participación es importante, que sea una participación efectiva de tanto de niños, niñas y adolescentes con los adultos en los temas pedagógicos institucionales que tienen que ver con esta formación integral y promover también la conformación de instancias participativas con representatividad real y en las que esté garantizado el cumplimiento de los acuerdos y las decisiones que se han tomado frente a un caso específico también, por ejemplo, ¿no? La inclusión
que tiene que ver con esta valoración y atención que se da a la diversidad física y personal a nivel pedagógico institucional, la promoción del trato equitativo y el rechazo a cualquier forma de discriminación, el concebir las diferencias como oportunidades de aprendizaje y de enriquecimiento institucional, con la finalidad también de eliminar o reducir barreras de aprendizaje y la participación. Y finalmente la interculturalidad. Eso tiene que ver con mucho con que cada cultura, cada grupo es, es un modelo cultural hegemónico, que con ello podemos aprender diferentes culturas, debemos, cada una tiene sus características particulares que podemos aprender y podemos rescatar. Entonces, vemos que estos cuatro ejes están, están interrelacionados con una finalidad. La finalidad es esta, y hay que entenderla y hay que asumirla, que el rol de la escuela es brindar la protección a los estudiantes. Y para ello es necesario crear condiciones que permitan a las y los estudiantes vivir de manera segura y saludable. Dentro de estas condiciones está este sistema de protección integral que toda institución educativa debe tomar en cuenta, cuya responsabilidad recae netamente en los adultos del entorno. Y esto implica no solamente el director y los docentes, también implica la familia y también implica la comunidad. Esta protección integral debe tener estos ejes: el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derecho, y hay que tomarlo en cuenta. He escuchado mucho decir a los docentes, pero señorita, ellos se ve mucho que los derechos de los derechos de los niños, ¿y dónde están nuestros derechos que son vulnerados como docentes, ¿no? Que no tenemos autoridad, que hemos perdido muchas cosas? Entonces, es importante analizar y ver que los niños son sujetos de derechos porque ellos, o sea, nosotros como adultos tenemos la capacidad de defendernos. Tenemos estrategias, leyes que nos amparan como adultos y podemos levantar nuestra voz para poder ejercerlas. En cambio, los niños no cuentan con esa posibilidad de poder decir o tener la autoridad de decir, yo tengo los derechos. A veces se vulnera eso en los niños, niñas y adolescentes, y es por eso que nosotros como adultos debemos tomar esto en cuenta para el reconocimiento, para ser la voz de esos niños que necesitan ser atendidos en cuanto a sus derechos. También tengo, o sea, sé y reconozco de que muchas veces el sistema no permite de que estos derechos sean, eh, digamos, aprovechados positivamente para los estudiantes. Nuestra sociedad, nuestra realidad política, económica actual, no posibilita de que todos los niños tengan o no sean vulnerados en sus derechos de alimentación, de cuidado, protección, ¿no? Entonces, sabemos de que existen ciertas falencias, pero en la medida de lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, debemos nosotros velar porque esto se reconozca, porque protejamos a los estudiantes para que no atraviesen vulneración, para que no sean sujetos de situaciones de riesgo. Tenerlo presente y actuar en base a ello de manera consciente y sobre todo con una conciencia social. También la protección integral implica la garantía y cumplimiento de los derechos. Y eso es lo que debería. Hablando de las violencias de todo tipo. Por eso es que tenemos que estar ahí. Hoy día hay partido. Vale, antes que vale, no. Adonaire, por favor, silencie su... Bueno, bien. Entonces, también implica la protección integral, implica el respeto a la dignidad. Esto es darle valor a todas las personas tal cual son, según sus condiciones, sin distinción. El restablecimiento de los derechos que se pierden, que se vulneran, y la prevención de la amenaza o vulneración de derechos. Todo esto permite y brinda a los estudiantes, a tanto niñas, niños, adolescentes, la prevención y la protección que ellos necesitan. Entonces, en la institución educativa nosotros manejamos estrategias. Hay acciones estratégicas que contribuyen a que encontremos una escuela democrática, participativa, inclusiva e intercultural, como bien lo mencioné en cuanto a los enfoques. Y esas estrategias pues son el CICB, las medidas reguladoras que se adoptan en la atención a los casos, los documentos de gestión que bien lo mencionó anteriormente Lina, las campañas y acciones para prevenir la violencia que realizamos de manera institucional siempre,
los protocolos de atención que van de la mano y enlazados con el CICB también, los espacios de participación, tanto municipios escolares, líderes estudiantiles, ¿no? O hasta el mismo Comité de Gestión del Bienestar, que también donde están involucrados varios actores para ver sobre el bienestar de la comunidad. El plan de tutoría y convivencia escolar, que también es importante, como bien lo dijo Dina, la especialista, y las normas de convivencia de la institución educativa y el aula. ¿Y quiénes son los que velan y ven porque esto se ejecute? Es el responsable de convivencia. El responsable de convivencia tiene que tener en cuenta de que esas acciones estratégicas se realicen en la institución educativa, porque esto beneficia en proteger al estudiante, en brindarle esa protección que necesitan y de manera organizada, de manera planificada. Entonces es por eso de que, de que responsable de convivencia es un eje muy importante en lo que es la prevención. ¿Y cuál es el rol del docente, tutor o tutora en la prevención? ¿Cuán importante es este rol? La labor de docente, tutor o tutora es importante porque permite identificar y reconocer en el aula, fuera del aula, en la dinámica del estudiante, aspectos relevantes. ¿Y esto para qué le va a servir? Para realizar una adecuada orientación y acompañamiento de manera especial en el fortalecimiento de factores preventivos, generando espacios de diálogo y contacto permanente con los diversos signos de violencia que evidencian todos sus estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que el docente siempre está atento en el aula, siempre debe estar presente, pero no, si bien es cierto, observa las conductas que se denominan conductas disruptivas en el aula, también no solamente es eso, también debe observar a aquellos estudiantes que tienen cambios conductuales, que presentan, los estudiantes siempre se comportan de una determinada manera, pero cuando vemos que esa habitualidad de comportamiento tiene un corte, tiene una diferencia marcada, entonces el tutor debe estar presente en eso, debe estar atento en eso. Y a veces no solamente es el tutor, sino cualquier docente que esté presente con el estudiante, un profesor de educación física, un profesor de IP, que nosotros vemos a los niños y cuando vemos e identificamos estas situaciones, es importante realizarlas, identificarlas y decirlas para que se pueda realizar este acompañamiento y con esto prevenimos posibles situaciones de riesgo del menor. Porque a veces los chicos no hablan y no dicen nada. Entonces, esto, la observación, solamente la observación del docente nos va a ayudar mucho. Entonces, ¿cuán importante es el TOS en la prevención de la violencia? Pues esta se encarga del acompañamiento socioafectivo y cognitivo, como bien lo dijo Dina, porque a través de esta estructura de sesiones en las cuales se rescatan algunas situaciones para el menor, tanto de habilidades socioemocionales también como situaciones problemáticas y de riesgo, que se tratan en la tutoría, nos sirve como marco formativo, preventivo y protector. Y esto va dirigido a la enseñanza y el desarrollo integral de los estudiantes mediante diferentes estrategias. Y sabemos que la tutoría maneja 5 estrategias básicas, que son la orientación educativa permanente, la tutoría grupal, la tutoría individual, la participación estudiantil y los espacios con la familia y la comunidad. Es necesario que en la tutoría se trabaje en estas 5 estrategias para poder enlazar y para poder fortalecer la convivencia en el aula. Y no solamente en el aula, sino de la manera institucional. A veces dejamos de lado uno de esos o más y no es lo adecuado porque el trabajo interdisciplinario también está involucrado aquí. Estamos viendo al estudiante de manera personal, lo estamos viendo de manera grupal, porque el estudiante a veces reacciona en base al entorno, en base al grupo, entonces también tenemos que actuar en función a ello. Pero también hay que considerarlos. La participación estudiantil tiene que ver con esto de los compromisos. Cuando existe una acción de violencia, los mismos estudiantes son los que realizan sus medidas correctivas y hacen lo posible para que estas acciones de violencia cesen. Entonces, ahí vemos que estamos contribuyendo a la participación estudiantil. No necesariamente son aquellos, o sea, participación estudiantil no solamente es los chicos que hablan, que hacen oratoria, que hacen debate, sino también a ellos que están involucrados en hechos de violencia, hacerlos partícipes de generales cambios, generar cambios positivos en su comunidad, en su aula y en su persona.
Entonces, luego de todos estos conceptos, vamos a hablar un aspecto muy importante que hay que considerar y que a veces es controversial. ¿Qué es violencia? Porque todo es violencia. A veces esa pregunta lo hacen los profesores, ¿no? Y existe la controversia de, me están denunciando, o al director lo están denunciando porque un niño a veces se accidentó, se golpeó, y dice, no, que hay que reportar, porque el director no hizo nada, hay que reportarlo al CCB. Entonces, hay que ver la base. ¿Qué dice la ley respecto a lo que es violencia? Entonces, acá tenemos la definición según la ley 30364, que la violencia es todo acto o conducta violenta que atenta contra la integridad física, psicológica y o sexual de una niña, niño o adolescente con la intención, y remarco la palabra intención, de causar daño o prejuicio al estudiante. ¿Eso qué significa? Pues entonces, que violencia es cuando hay una intencionalidad de hacer daño a otra persona. Y sobre todo en este caso, niños, niñas y adolescentes. Cualquier acción que se realice con esta intención es violencia. Y esto quiere decir que si se ocurre un aspecto de, como dije, un accidente en la institución educativa y dicen de que el director no actuó, hay que ver si la intención del director también fue eh, ejercer la violencia, o sea, con no hablarlo, está violentando al estudiante, o simplemente a veces son otras acciones las que no hace o trata de evitar, pero la línea para poder analizar qué resultó ser violento y qué no es la intencionalidad. Y esto puede ocurrir tanto en el hogar, dentro o fuera de la institución educativa y la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente cuando al niño le pasa, al niño, niña, adolescente les pase algo dentro de la institución educativa, es que la institución actúa. No, es tanto en el hogar, fuera de la institución educativa, como dentro de la institución educativa. ¿Por qué? Porque nosotros, como entes formadores, debemos primero prevenir estas acciones y ya cuando suceden los hechos de violencia debemos actuar para que esto no se vuelva a repetir y sobre todo para poder proteger a los demás estudiantes que podrían estar en situaciones de riesgo. Por ejemplo, la venta de drogas alrededor, no, o de repente peleas de estudiantes fuera de la institución educativa. Todo eso se tiene que ver para que ningún estudiante se vea afectado posteriormente. Y todo esto, a través de sus distintas formas, puede ser perpetrado, tanto por cuidadores como compañeros o personas extrañas al niño. Los principios en los que se avalan los protocolos para atender la violencia contra niños, niñas y adolescentes son 6. Tiene que ver con la intervención que sea eficaz y oportuna, inmediata, que no se deje pasar cuando uno tiene conocimiento. También tiene que ver con proteger a los estudiantes, esa es nuestra finalidad. Nuestros niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos con las acciones que vamos a realizar. La parte de confidencialidad que es muy importante también, el no exponer tanto al agredido como al supuesto agresor. No es bueno exponerlos a ninguno de los dos y tratarlo con los padres. eh, Tratar de involucrar a los padres en estas acciones en todo momento. La participación de los estudiantes tiene que ver con esto que les mencionaba, de las medidas correctivas que ellos asumen, que ellos analicen, reflexionen de cuáles son las situaciones que ellos pueden generar de manera positiva para que se restituya la convivencia armónica en la institución educativa o en su aula. La intervención sistémica que tiene que ver con esta intervención de los aliados, por ejemplo, en las derivaciones, cuando existen alumnos con conductas disruptivas que son ya transgresoras de repente, que recurran, esos niños necesitan una terapia intensa o hasta también ser derivados a INAVIF, o ser derivados a la UP, o ser derivados a Fiscalía de la Familia. Entonces, todo, hay un sistema que permite que podamos trabajar para poder proteger a los menores. Y sobre todo también debemos basarnos en el respeto y la valoración a la diversidad. Básicamente vamos a explicar un poco para poder refrescar, para poder aclarar un poco la diferenciación entre los tipos de violencia que existen. Existen 3 tipos de violencia marcadas en el decreto supremo. Sabemos que existen muchos más tipos de violencia, pero los que involucran a los estudiantes básicamente son estas 3. La violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual.
La violencia psicológica tiene que ver con algunas de estas características. Por ejemplo, la violencia verbal, el insultar, el... ¿Se fue tu papá? Por favor, su micrófono. También tiene que ver con los actos discriminatorios, el trato humillante, las conductas de rechazo, ¿no? Esa es la ley del hielo entre compañeros o hasta docentes que también prefieren, para evitarse problemas, al estudiante no le dicen nada y lo tienen aislado para evitarse problemas entre comillas, pero no, también es un tipo de violencia psicológica, el acoso, la intimidación, el bullying y el ciberbullying. Todos esos están catalogados como violencia psicológica. Cuando es bullying, un poquito para refrescar, el bullying tiene sus características. Bullying es diferente a violencia escolar. Violencia escolar es cualquier acto que con intención le hago daño a mi compañero en ese momento. Pero el bullying tiene la característica que es sistemático, es constante, es permanente y es prolongado en el tiempo. Entonces, si un estudiante constantemente está siendo agredido, su micrófono, por favor, constantemente agredido, ya por un prolongado tiempo, y no vamos a poner tiempos pues establecidos de 3 meses, no, porque puede ser un mes intensamente, todos los días este niño por un mes está siendo agredido, eso ya es considerado bullying. El que te pongan un apodo, también, digamos de que hay personas que naturalizan los apodos, ¿no? Es decir, el morenito, tú el de anteojos, tú el grandote, tú el gordito. Entonces, eh, está, como bien les dije, estipulado en la ley de que no debemos realizar o no debemos indicar o mencionar a las personas de manera discriminatoria o básicamente por sus rasgos y características físicas, porque eso también no sabemos cómo lo puede tomar la otra persona y bien es cierto que a veces está naturalizado y es aceptado, pero todas las personas tenemos nuestra identidad y nuestro nombre, entonces es necesario simplemente llamarlos por su nombre. Incluso antes, a cada estudiante le decían, tú eres número uno, tú eres número dos, y nos decían número uno, número dos, número tres. Y también eso se ha sacado, ¿no? Ahora nos hablan o para apellidos o por nombres. Entonces, es necesario tener mucho cuidado con este tipo de expresiones a los menores. En cuanto a violencia física, tenemos el castigo físico, el maltrato por negligencia, los golpes, hematomas y lesiones, que es lo más evidente. En el caso de negligencia, por ejemplo, he visto casos de docente, por ejemplo, una docente, un inicial de 3 años, que a sus niños no les dejaba tomar agua para que no vayan al baño. No quería mandarlos al baño, no quería llevarlos al baño a los niños. Entonces no les dejaba tomar agua. Y los niños salían del colegio desesperados por tomar agua y afuera del colegio tomaban, ¿no? Entonces los papás se dieron cuenta y denunciaron a la docente. Y la docente fue procesada. Y esto es considerado violencia física. El hecho de no permitir cubrir las necesidades básicas de los estudiantes, como la alimentación, por ejemplo, en el recreo, o como el agua, como bien les dije, están atentando físicamente contra una necesidad básica del estudiante, y eso es violencia física. Luego, violencia sexual, que es lo que nos trae el día de hoy también, básicamente. La violencia sexual está dividida en dos tipos de violencia. Con actos, uno es con actos con contacto físico y el otro es con actos sin contacto físico. Con contacto físico, pues como lo pueden leer, pues hay contactos bucales, frotamientos o tocamientos, acto sexual o coito, el sexo interfemoral y los tocamientos indebidos. Propiamente dicho, todo contacto físico que tenga un adulto con un menor o también entre menores. Y los actos sin contacto físico, que tienen que ver con el acoso sexual, con el chantaje sexual, las exhibiciones sexuales, las proposiciones con fines sexual, la incitación de la sexualidad del menor. Y esto de incitación de la sexualidad del menor, por ejemplo, he tenido el caso de una docente que hablaba sobre su vida privada con los estudiantes que hacía con su esposo en la hora de clase, se lo decía a los estudiantes de secundario. Entonces, y ella fue denunciada por los padres como violencia sexual. No podemos llevar información a los docentes e incitarlos a la sexualidad de manera abierta, ¿no? Bueno, no hay que hablarles directamente sobre esas situaciones porque está atentando contra su derecho de privacidad, de cuidado, de protección y está aperturando a otras situaciones de las cuales pueden ser sujetos de riesgo para posibles
posibles o futuras acciones violentas sexualmente. Entonces, los docentes debemos tener cuidado cómo nos dirigimos, qué información llevamos a los estudiantes. Ahora, respecto a las señales de alerta que debemos tomar en cuenta cuando hay acciones de violencia en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esto lo indica el decreto supremo 004 como la 274. Existe una disminución del rendimiento. Y esto no tiene que ver con que, por ejemplo, un niño que venga siempre con las notas bajas, eso no es así. A veces sí tiene que ver con que podamos encontrar situaciones de riesgo ahí, pero eso tiene que ver básicamente con aquel niño o niña o adolescente que tiene una ruta, digamos que un nivel de aprendizaje, pues, digamos que promedio, pongamos el ejemplo, pero de pronto vemos que baja su rendimiento. Por favor, Katy, por favor, su volumen. Y vemos que de pronto este estudiante baja su rendimiento de manera imprevista. Eso ya esto es una señal de alerta para nosotros y de observación. Igual que el desinterés en las actividades educativas. Por ejemplo, hay niños que son tímidos, introvertidos y siempre lo son. Entonces vemos que no tienen interés, o sea, en participar de manera activa con todos. Pero cuando sí vemos que un estudiante, y sabemos que un estudiante siempre le ha gustado participar, cantar, recitar, y de pronto no quiere hacerlo, hay algo que está pasando ahí. Las inasistencias constantes e injustificadas y o deserción también es una señal de alerta a este tipo de situaciones que no quieren hablar, no quieren contarlo, piensan que se van a dar cuenta, ya dejan de ir, ¿no? El enfermo, me duele la cabeza, no lo dicen directamente, pero ya lo trasladan bajo otras justificaciones. El aislamiento, cuentan con pocos amigos o disminución de la conducta sociable, como bien les dije. Ellos solitos se empiezan a aislar y y los vemos a veces llorando, y cuando nunca han sido así. La baja autoestima, la sensibilidad extrema y cambios bruscos en el estado de ánimo. Y no solamente en el estado de ánimo de la tristeza, sino podemos hablar del estado de ánimo de la ira, de la agresión, ¿no? Entonces, vemos que el estudiante siempre ha sido un estudiante tranquilo o inquieto puede ser, pero de pronto se pone muy agresivo, empieza a levantar mucho la voz, a gritar y no es tolerante. Entonces, ahí también hay que tomarnos en cuenta. La ansiedad que expresa a través de la sudoración de manos, se arrancan los cabellos, se comen las uñas, se lastiman, se autocastigan, ¿no? Entonces se autoflagelan. También hay que ver esas situaciones. Hay otros que se peñiscan, también incluso cuando estamos hablando empiezan a peñiscar, a peñiscarse con las puntitas de sus dedos, pero esos son reflejos de ansiedad de que algo quizás esté pasando en ese estudiante. El tartamudeo, los tics o el mutismo, es decir, que no habla, pero cuando eso no ha sido cotidiano en su vida, como bien les remarco. Otros signos de alerta que debemos tomar en cuenta son los sentimientos de vergüenza y culpa que pronto en las sesiones de tutoría o en una sesión empieza a reflejar, empiezan a hablar de que se sienten culpables por alguna situación o hasta vergüenza de expresarlo. Las autolesiones y la culpa. Las autolesiones sobre todo en esto del cutting que también estamos viendo, que es una manera de expresar algún dolor interno que está atravesando. En este caso a veces pasa con los adolescentes y se está viendo con los jóvenes, pero los adolescentes predomina esta conducta. Los cambios de hábito de alimentación, o sea, la anorexia, la bulimia y también los cambios de hábitos en los juegos, más bruscos, más toscos, cuando no eran así. Presentan lesiones, y eso también es evidente. Vemos que los niños vienen con moretones, con hematomas, con cortes, también hay que tomarlo en cuenta. La conducta agresiva, como bien les dije, ya cuando el niño no ha sido así y empieza a ser más agresivo y más constante y más seguido, entonces es una señal de alerta. Y no hay que reprimirla, no hay que señalar al niño como agresor, como que es un niño agresivo, no, es una señal de alerta de que algo en realidad está pasando. Incluso si ya nos vienen niños agresivos al aula, y vemos que siempre se comporta así, también hay que tomarlo en cuenta de que algo sí podría estar pasando ahí. Relatos indirectos o directos de haber sido víctima de violencia. A veces dicen mi hermanito, una amiguita, ¿no? Entonces, y es que a ellos le está pasando. ¿Qué pasaría si yo le contara de que a mi amiga le está pasando esto? ¿O qué le puedo decir a mi amiga porque le está pasando esto? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Sus juegos, discursos, conversación o los dibujos están relacionados con violencia. Cuando los psicólogos hacemos una evaluación a los menores, a veces usamos mucho, cuando no saben expresarse adecuadamente, usamos los juegos
Y ahí reflejan las situaciones que están atravesando. Entonces, a veces solamente con un juego nosotros podemos darnos cuenta si son sujetos de situaciones violentas en casa o en otros lados. A veces los títeres también reflejan esas situaciones. A veces les ponemos videos que, que los hacen ponerse en la situación y también podemos observar la conducta del menor, ¿no? Se tapa la carita o de repente empieza, o de repente mira con mucha atención, abre mucho los ojos y vemos que presta demasiada atención. También hay que estar indagando que puede estar pasando por ahí algo. Se siente y camina con dificultad y se queja o refiere dolor. Esto básicamente es ya cuando son golpeados o son violentados sexualmente también. Evita, y también pasa de que se ponen, por ejemplo, mucho en verano, se empiezan a poner mucho chompas y polos de manga larga también para no evidenciar, o si todos usan falda y prefiere usar pantalones debajo de la falda para que no se vean las marcas y moretones. Evita a personas sin lugares, también eso es marcado. Ya es una persona, una niña que siempre iba al baño, pero ya, ahora ya no quiere ir por ese lado, quiere ir por otro. Entonces también hay que ver por qué no quiere ir por ese lado. Y pues la ideación suicida, que está perenne cuando ya esta situación ellos no saben qué enfrentar o qué hacer. Pero hay unas señales de alerta, hemos visto señales de alerta personales de los estudiantes, pero hay situaciones de alerta que también debemos tomar en cuenta de situaciones violentas que están atravesando los niños de manera directa y no nos damos cuenta de repente. Por ejemplo, abandono por parte de una o varias de sus figuras de cuidado, o sea, no, no va, no está el papá, no está la mamá, vemos que está solamente con la abuela, está solamente con un hermano. Entonces, eso también es un acto de violencia. El niño no se siente bien, el niño empieza a sentirse disminuido. Entonces, hay que ver esa situación. La agresión física por parte de una o varias de sus figuras de cuidado, que eso es notorio y eso es visto, se nos puede identificar claramente. La agresión sexual o abuso sexual por parte de una o varias de sus figuras de cuidado. El abuso emocional y psicológico por parte de una o varias figuras de cuidado, las prácticas coercitivas de crianza por parte de una o varias de figuras de sus figuras de cuidado, por ejemplo, amenazas a su integridad física y psicológica, castigo físico, humillación, miedo, vergüenza. Por ejemplo, esto se da mucho con los hermanos. Los hermanos naturalizan el juego violento, a veces sobre todo con los hermanos chiquititos. Y estos niños chiquititos van a su colegio y lo hacen en su aula. Entonces, y ellos como no pueden defenderse en casa porque sus hermanos son muy grandes, lo hacen con otros niños en la escuela. Y hay que evidenciar y ver si esta situación en la escuela proviene de esa situación, de estas acciones coercitivas en los niños, que son más grandes, ¿no? Ser testigo de violencia física o verbal entre sus cuidadores y familiares. No necesariamente el niño está siendo violentado de manera directa, pero sí de manera indirecta. Cuando ve el papá le pega a la mamá o la mamá le pega al papá o de repente, que también pasa de los insultos, la falta de respeto. Todas las situaciones hacen y violentan la armonía y también la situación que los niños vienen atravesando en sus vidas. ¿Qué consecuencias nos da, pues, los hechos de violencia en el desarrollo del estudiante? La violencia en el entorno escolar dificulta el aprendizaje y eso es notorio, dificulta que los niños aprendan de manera adecuada y óptima. Produce daños físicos y psicológicos que se extienden más allá de la institución educativa. Cuando son adultos, pueden reflejar estas conductas reprimidas quizás en algún momento o hasta agresivas si también fueron agresivos. Existe evasión o falta recurrentes y posterior abandono de la escuela, como bien lo mencioné. Cuando son sujetos de violencia, ya no quieren ir y tienden hasta abandonar la escuela. Y esto genera un factor de riesgo que incrementa la probabilidad de emprender trayectorias de vida que son problemáticas de manera social, como la delincuencia, la violencia familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a repetir esta conducta en su entorno cuando sean adolescentes, cuando sean adultos, con su familia, con sus hijos, con su sociedad, ¿no? Lo más radical sería pues ya que atenten de manera delincuencial o delictiva contra los demás. Cuando esto no se actúa de manera preventiva, de manera inmediata, para saber las causas y la raíz de las situaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en la institución educativa para prevenir la violencia? Primero hay que desarrollar actividades de integración, y es básico eso, de que todos en el aula tengamos esta mirada
protegernos entre nosotros, de hacernos valer nuestros derechos a través de actividades lúdicas. Los estudiantes les gusta mucho la participación, les gustan mucho las dinámicas y a través de ello aprenden. Entonces es importante desarrollar estas actividades, sabiendo estas potencialidades, estas capacidades que posee cada uno de manera individual. Como bien lo decía Dina, tenemos a veces un perfil, debemos tener en tutoría un perfil del estudiante y sabemos cómo es. Y en base a estas características personales debemos realizar estas actividades de integración. ¿Y dónde realizamos estas actividades de integración? En las sesiones de tutoría. Es importante desarrollarlas, potenciarlas ahí. Si bien es cierto, la tutoría tiene muchos ejes, tiene 3 dimensiones en las que trabaja. Es importante ver y comenzar por la parte personal para luego acompañarla con estas dinámicas de integración social que hay en el aula. Y si identificamos alguna situación problemática, también trabajar en ello, ¿no? A veces cuando suceden entre los estudiantes problemas de insultos o problemas violentos, entonces actuar en estas sesiones de tutoría. Luego también es importante realizar orientaciones para padres y madres de familia o cuidadores también, no solamente padres o madres, también cuidadores, abuelitas, tías, los que se encarguen de los estudiantes. Pero es importante hacerlos sentirse involucrados. En primaria, en iniciales, eso sí es directo. En primaria es más fácil, pero hay algunos que ya se van desligando. Pero en secundaria esto es una problemática. Los padres no acuden, los padres no los vemos y vemos que los estudiantes adolescentes son los que a veces más problemas es donde se evidencian, ¿no? Problemas conductuales, digamos así. Y no hablemos de los emocionales, que es otro tema también muy importante, pero es donde los estudiantes se ven más desvinculados y nos traen también otras situaciones de riesgo colaterales, ¿no? Que acuden a grupos que no les son favorables, no son positivos, y los exponen a situaciones violentas de otro tipo y de otra índole. Entonces, si nosotros hablamos y tratamos de ganarnos y empoderar a los padres en este importante rol que tienen ellos en la formación de sus hijos, entonces podemos también trabajar con los estudiantes de manera directa, porque tenemos el apoyo del padre. Y con esto también tenemos que enlazar esto de la formación docente. Y la formación docente en cuanto a la capacidad que tiene de lo que él ha aprendido en estrategias, de lo que ha aprendido en su preparación. Porque no solamente es, yo terminé la licenciatura y ya me dedico a enseñar. No, hay que estar en constante aprendizaje como docente. Si me tocan estudiantes inclusivos con algunas necesidades especiales, pues me leo sobre eso, me preparo sobre eso. Y en eso también preparo a mis estudiantes, los dinamizo, los involucro para poder encontrar una mejor adaptabilidad en el aula. Entonces es importante que el docente también tenga esta etapa transformadora y formativa también. Luego, la implementación del programa de prevención de violencia es importante cuando identificamos situaciones de riesgo en el aula. No puedo decir también que todos tenemos situaciones violentas, porque he conocido colegios, he trabajado en colegios donde habían aulas que son armónicas y es más, el docente sabía qué estrategias utilizar para que los estudiantes se sientan bien en el aula. No todos pasan por esa situación, pero en aquellos que sí se necesita, que si vemos que constantemente los estudiantes se agreden, que no hay respeto entre ellos, entonces sí realizar algún tipo de programa de prevención a través de la orientación de especialistas, ¿no? De personas que trabajan en ello y que les podrían ayudar en caso no lo sepan, o si no, averiguar y ver otras estrategias que pueden haber en TikTok, en las redes sociales. También es importante averiguar e indagar sobre ello. Estar atentos a las señales de alerta de situaciones de violencia, como bien les dije. Yo en este momento, si bien es cierto, la charla tiene que ver cómo prevenir la violencia sexual o cuál es la importancia de la tutoría en la violencia sexual, pero también lo he enfocado en que hay que ver que todo el círculo de violencia afecta al estudiante. Si bien es cierto, la violencia sexual es un tema muy complejo, muy perjudicial a veces y dañino en los niños, niñas y adolescentes, en general toda la violencia le hace mal, no lo hace desarrollarse de manera óptima. Entonces, por eso he visto conveniente también hablarles sobre lo que es la violencia en general. Y con esto también tenemos que trabajar de la mano con los protocolos de atención, como bien los mencioné, y también sé que tienen conocimiento cada vez más los docentes sobre
lo importante de llevar esto a cabo. Y los instrumentos que tiene la institución educativa de la violencia escolar, básicamente son estos tres. Bien, como bien les dije, los protocolos de atención de la violencia, que están diferenciados por el tipo de violencia, tipo de involucrados, ¿no? Tanto estudiantes como el personal de estudiantes. Y también tiene que ver el portal CCB con el libro de registro de incidencias. El portal CCB que a veces está estigmatizado, no tan bien visto por los directivos o docentes, pero que es un instrumento que visibiliza a los demás que sí se están realizando acciones para prevenir, para atender, para erradicar la violencia en las instituciones educativas. Todos los colegios, por experiencia que yo he tenido, todos realizan acciones. Pero ¿dónde evidenciamos eso? Es en el portal CICB. Ahí lo plasma, ahí suben las evidencias de todo lo que hacen. Entonces, a través de los protocolos que me indican qué hacer, simplemente lo evidencio en el portal CICB. Y a la vez, lo que está en el CICB va en el libro de registro de incidencia. Sabemos que es del protocolo número 1 al protocolo número 5 y el protocolo número 6, como vamos a ver acá, no va en el libro de registro de incidencias ni en el CICB. El protocolo no, acá los protocolos están divididos en tres grandes grupos. Entre la violencia que hay entre estudiantes, la violencia que hay del personal de la IE a estudiantes y la violencia ejercida por un familiar u otra persona que no forma parte de la institución educativa. Entre estudiantes existen dos tipos, violencia psicológica y o física sin lesiones y la violencia sexual y o física con lesiones y o armas. En el caso de la violencia ejercida por un personal de la institución educativa estudiante, existen tres tipos de violencia, la psicológica, la física y la sexual. Y en el caso de la violencia ejercida por una persona, un familiar o otra persona ajena a la institución educativa, es el protocolo número 6 que tiene que ver y embarca las tres tipos de violencia, tanto física, psicológica como sexual. Entonces, los protocolos, si bien es cierto, nos dicen qué acciones seguir, simplemente tienen la naturaleza de orientarnos, orientar al director a qué acciones se deben tomar en cuenta para poder atender los casos. No es que los protocolos sean, o sea, si bien es cierto, nos orientan y nos dicen los pasos a seguir, no hay que tenerles miedo, porque son pasos y acciones que siempre realiza el sistema educativo. Y los pasos que se siguen son la acción, la derivación, el seguimiento y el cierre. La acción es las medidas adoptadas en el momento en que se tiene conocimiento del caso y sean atendidos de manera inmediata y oportuna. La derivación es ya cuando vemos que es necesario trasladar a la víctima o al supuesto agresor a servicios externos especializados. Por ejemplo, en el caso de conductas disruptivas de estudiantes que no saben controlar su ira, que no saben controlar, ¿no? A veces su misma energía, entonces tiene que a veces ser evaluados por especialistas, un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? En el caso de la víctima también para ver la afectación y que pueda superar la situación. Hay que hacer un seguimiento constante de todas de estas derivaciones que se hacen, de que se hagan las tutorías en el aula para restaurar la convivencia. Y finalmente en el cierre, nosotros cerramos los casos cuando ya vemos de que no se ha vuelto a repetir el hecho y se ha restaurado la convivencia en el aula. Y todo esto siempre les insto a los directores, a los docentes, siempre acompañen a los padres de familia en estas cuatro acciones. El padre de familia debe estar informado en cada paso para que también se vea que hay una alianza, hay un trabajo con el padre de familia involucrado y esto sea más óptimo y se pueda tener mejores resultados. ¿Cómo se reporta? Se reporta a través del reporte de los casos de violencia cuando son identificados. Sabemos que existe la plataforma www.ccm.p. Luego tenemos una línea, la línea 0800 76888, que también todo esto lo atienden de 8 de la mañana a 8 de la noche y son atendidos por especialistas. Existe una línea al 01615-5970 que también nos dan orientaciones respectivas a la plataforma en cuanto a asistencia técnica. Cuando nosotros de repente nos hemos inscrito, hemos creado un usuario y no nos acordamos la contraseña, ellos nos ayudan a poder recuperarla. Y también existe un WhatsApp, y el WhatsApp nos orienta simplemente a qué acciones tomar respecto a, a cuando tenemos conocimiento de hechos de violencia. Y bien, pues ese es un resumen de lo que ya les expuse, en qué consiste cada medio para poder denunciar. No, perdón, reportar, ¿por qué?
porque no, el CCB no es para denunciar, y eso es lo que quiero ver, señores, acá. El portal CCB no es una herramienta para evaluar las escuelas, no es para decir, esta escuela tiene mucho más casos de violencia y por eso tienen un montón, no, es simplemente, es un medio para reportar los hechos de violencia de los que han sido víctimas o han sido testigos, simplemente es para reportar algo que yo vi que está sucediendo y que no me parece justo que esté pasando un niño o una niña o un adolescente. Entonces yo lo reporto a través de la plataforma. En caso yo no sea director o docente, ¿no? Si yo soy una compañera o un compañero que ve una situación, o soy una madre de familia que me entera de una situación, lo puedo reportar para que la institución educativa tenga conocimiento y pueda actuar. El portal CCB no es una aplicación para la denuncia formal, no es una plataforma donde digamos, lo estamos denunciando y lo van a llevar a la cárcel, lo van a hacer un juicio. No, para eso no sirve, para eso no es. Y es un sistema que facilita a la escuela también hacer seguimiento y registro de acciones llevadas a cabo para atender la violencia, como bien les dije. Visibiliza que se está trabajando, se está atendiendo los hechos de violencia. ¿Y cómo funciona el portal CCB? Pues funciona a través de tres acciones que son la afiliación, el reporte de los hechos y el proceso de atención propiamente dicho. Existen también otras líneas que nos ayudan a poder reportar estos casos, aquellas situaciones que tenemos conocimiento, como bien les dije, en nuestras funciones, en la realización de nuestras labores funcionales y que tenemos conocimiento, podemos recurrir también al Ministerio de la Mujer a través de la línea 100, el chat 100. Sabemos, podemos llamar, marcamos el número 100 y nos va a atender una operadora donde podemos indicar qué situaciones están pasando. Es necesario tener el dato del estudiante que está atravesando la situación para poder reportar. A veces piden hasta la dirección para poder ir a su casa. También existe lo que es la 105 de la Policía Nacional, pero cuando vemos un hecho que en ese momento está pasando y queremos llamar a la policía, y Defensoría del Pueblo cuando vemos que se está vulnerando algún derecho de sus estudiantes. Bien. Entonces, esa es la información que se ha tratado a grandes rasgos de explicar, de facilitarles el día de hoy. Espero, si tienen alguna consulta, alguna duda, se la puedo en este momento dilucidar o responder a través del chat. De repente pueden levantar, abrir sus micrófonos para que puedan transmitirla. ¿Alguna consulta por caso particular, por experiencia también de trabajo que hayan tenido, quizás? ¿O alguna duda que haya quedado? Bien, creo que todo está claro en este momento, no hay interrogantes. Espero de que este taller les haya sido provechoso, que hayan podido aprender algo más sobre su labor como tutor, la importancia de observar, de ver, de identificar esas situaciones que atraviesan los niños, niñas y adolescentes para poder prevenir que pasen situaciones incómodas, ¿no? En el caso de violencia sexual hay que tener mucho en cuenta y es una situación que no lo expliqué. Cuando un estudiante a nosotros nos cuenta una situación de violencia, vamos a hablar a nivel general para no entrar en detalles, es importante, y sobre todo en el campo, en el ámbito sexual, pero vamos a hablar a nivel general. Es importante que si recoger esta información del estudiante, acoger al estudiante, brindarle esta empatía necesaria que necesita, y por eso acude a nosotros, porque nos tiene confianza, porque ha salido de repente de una tutoría que está pasando y atravesando esta situación difícil, es importante solamente rescatar esa información y comunicarlo directamente con el director. No le estemos preguntando e indagando más allá, porque eso puede perjudicar un análisis posterior con las autoridades, lo que se llama revictimización. El director, cuando también tenga conocimiento de ello, tampoco no cita al niño para ver esta situación, para ver qué pasó. No es necesario volverle a preguntar. ¿Por qué? Porque esto ya desvirtúa un poco la situación de la cual atravesó y perjudica también su testimonio en la cámara GESE.
La cámara Gesell va a rescatar estos hechos de violencia, pero cuando el niño lo cuenta constantemente, ya se empieza a desvirtuar. Entonces, es necesario recoger solamente esta impresión, este sentimiento que tiene el estudiante y compartirlo a través de los documentos. ¿Qué pasa cuando es el padre de familia o la madre de familia quienes violentan al menor? Pasa que el segundo protocolo nos dice, llamemos a los padres de familia para comunicar e informar, pero si ellos son los involucrados, nosotros como funcionarios, o sobre todo el director, es quien debe decir, llamarse y comunicarse con la madre o con el padre diciendo, y lo recomiendo, que llamen también a la policía para que se acerquen a la institución educativa y que puedan tomar las declaraciones del menor, sobre todo cuando ha sido violencia sexual o tocamientos indebidos, esas situaciones que pasan a los niños pequeños o hasta adolescentes. Cuando me ha tocado también hechos de violencia, he visto estudiantes golpeados, moreteados, por ejemplo, en las piernas, con las marcas de correas, por ejemplo. Me ha tocado llamar a la línea 100 y en la línea 100 inmediatamente en ese momento me mandaba un equipo interdisciplinario para ver la condición del estudiante, porque son situaciones de riesgo que nosotros debemos ver al cual está expuesto el menor, porque Dios no quiera, puede ser que pase una situación mucho más grave, que este niño regrese a su casa y sea tan fuerte la violencia ejercida contra él que puede llegar hasta perder la vida, y eso no es lo adecuado. Entonces, nosotros debemos prevenir ese tipo de situaciones, debemos estar alertas a ese tipo de observaciones, de situaciones que tenga el menor, si lo vemos triste, cabizbajo, que se empieza a sobar los bracitos, esas situaciones, no indagar mucho, rescatar algún tipo de información y derivarlo para que pueda ser atendido de manera óptima y oportuna. Los niños tienen mucho miedo cuando los mismos familiares son los que violentan, porque piensan que los van a meter a la cárcel, piensan de que los van a separar como familia, y por eso a veces tapan sus marcas, tapan sus hechos de violencia. Pero, y a veces como docente también queda esa situación de decir, no, los van a separar, ¿qué van a pasar con los papás? Por experiencia les digo de que también esta situación hace, el Estado interviene en la familia y depende la acción violenta que se ha realizado contra el menor, depende de eso para que determine qué se va a hacer con el menor. Pero hay situaciones en simplemente los papás firman acuerdos con el gobierno, perdón, con la fiscalía, con el juez, para que ellos traten traten mucho mejor a sus hijos. No necesariamente los llevan a la cárcel, no necesariamente los meten preso, pero sí hacen compromisos de terapia familiar, de terapia personal, para poder generar un cambio en ellos. Porque lo importante es restaurar la convivencia, que todas las personas tenemos esa posibilidad de poder cambiar. Ya cuando son reincidentes y son reiterativas y está peligrando la vida del menor, ya entra pues a unidad de protección especial, a UP, en otras instancias que protegen a los menores. Entonces, pero debemos partir nosotros de nuestra conciencia social de que podemos hacer y generar un cambio positivo en ese niño si es atendido, si vemos que sus derechos son vulnerados. Y ese es el rol importante que tenemos como funcionarios públicos, como personas, como ciudadanos que estamos inmersos en una sociedad que queremos un mundo mejor, un mundo libre de violencia. Entonces, creo que no veo preguntas en el chat. Yo agradezco de verdad en este momento a todas las personas que han participado. Espero que se hayan puesto en el link de asistencia para poder también, ustedes saben que siempre es importante también saber cuántas personas están y a cuánto alcance hemos tenido, y también que esto posibilite en otras futuras transmisiones para que ustedes, empoderarlos a ustedes también de estas normativas, de estos temas. En la UGEL 06 siempre estamos ávidos y abiertos a poder llevarles la información que ustedes necesitan, y consideren eso también, comuníquese a la OGEL o también manden solicitudes para poder ayudarlos en algunos temas que quisieran aprender o quisieran de repente empoderarse, ¿no? Entonces agradezco y espero que tengan muy buenas noches, y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.